Seguimos en la hora literaria y hoy me acompaña la doctora Lolita Anillar de Castro, autora de varios libros, entre ellos Criminología de la Liberación. ¿Qué es la criminología de la liberación? Bueno, mira, el título obedece a una época concreta de historia latinoamericana, que es la época de los años 60-70, con el nacimiento de una de las criminologías que fue la criminología radical, que es una criminología ortodoxamente marxista, y que hablaba de que la ley y el sistema de justicia penal era un instrumento en manos de las clases dominantes. Eso se produce con un interés de poner al poder y a los intereses que están presentes en toda sociedad en el, digamos, en el, sobre la mesa o en la silla de los acusados, de alguna manera. Y tiene que ver con la criminología interaccionista, que te demuestra que la sociedad construye, bien políticamente, bien por el mismo proceso que significa aprender a conocer, entender las cosas, aprender las realidades según cómo tú las vayas filtrando y otros se las vayan demostrando. Y hay una cosa muy dinámica en ese movimiento en la sociedad. Se construye lo que es el bien y lo que es el mal, y no necesariamente es cierto que hay una cosa que siempre es bien y que siempre es mal. Si siempre la muerte de un individuo es mala, entonces no habría pena de muerte. Si siempre, de hecho, en la Edad Media, cuando se establecía la pena de muerte y la gente bailaba en las calles la muerte de los culpables, ¿verdad? Los llamados boya en italiano, los verdugos, se tenían que poner en capucha porque a pesar de que lo bailaban a la hora de la ejecución, en la calle no los querían saludar y los hijos de ellos no querían estudiar o sentarse al lado ni jugar con los muchachitos de la ciudadanía, porque también lo veían como de alguna manera alguien que era capaz de quitarle la vida a otro. Lo mandaban a quitarle la vida, no era una cosa voluntaria porque ese era su oficio, pero la gente de alguna manera en el fondo de su conciencia repudia el exterminio de otro ser humano. Porque ese es un bien que es generalizable, es un bien que todos tenemos, ahí no hay discusión posible, nadie quiere que lo maten, nadie quiere, la vida es el bien fundamental. Y hay enorme cantidad de discusiones filosóficas que vienen desde tú eres filósofo desde la Escuela de Frankfurt, Sí. y que tratan de demostrar qué es lo que debería ser realmente criminalizable. No es que haya un delito natural, sino que qué es lo que tú debes criminalizar realmente, qué es lo que tú debes penar realmente. Aquello que viola las necesidades reales fundamentales del individuo. ¿Qué es una necesidad real fundamental? La capacidad de sobrevivencia, la integridad física, el movimiento, es decir, la libertad, el crecimiento que tiene que ver con el crecimiento físico y también espiritual en condiciones adecuadas. La propiedad está ahí, entre esas cosas. El derecho a una cierta cantidad de propiedad, ¿verdad? Y todo eso dentro de la capacidad general de la sociedad, de los recursos disponibles, ¿verdad? Y que esto sirve para la emancipación de todas las clases. Por eso se habla de intereses difusos, es decir, que todas las clases van a estar protegidas, no solamente una sola clase, porque en la época de la criminología radical era solamente la clase proletaria, pero la otra no tenía derechos, no tenía derechos humanos. Y eso era también muy grave, es decir, tiene que ser un interés que sea común a todos los seres humanos. ¿Cómo postula la criminología de la liberación que debe ser el castigo? ¿Está a favor de un régimen penitenciario o eso Bueno, también lo mira, somete a no, crítica? la cárcel está en cuestión. Nadie cree que la cárcel sirve para nada y todo el mundo lo sabe. Eso no es ninguna novedad. Y en Venezuela está más claro que nunca que eso no sirve para nada. De hecho, la cárcel se ha convertido en un generador de nueva delincuencia, no porque sea la escuela del crimen, como se dice en los periódicos normalmente, sino porque realmente desde allí se están generando nuevos delitos. Las cárceles no sirven. La cárcel empezó, fíjate qué interesante es ver cómo va evolucionando todo. La cárcel evoluciona porque se consideraba que era más fácil proporcionar la pena a la conducta a través del tiempo que se pagaba por el hecho cometido, el hecho realizado. Es decir, era la época del nacimiento del proceso de industrialización. La libertad se convierte en mercancía. Al convertirse en mercancía, tú pagas una cantidad de libertad por una cantidad de delito que cometes. Y la cárcel era la que mejor te ofrecía la proporcionalidad. Y era un sistema mucho más limpio que el de la tortura, que el de la ejecución, etcétera, ¿verdad? Pero se fue convirtiendo en lo que es hoy, pues, un depósito de excluidos, un depósito de la gente que ha perdido dos veces en la historia de la sociedad, en su propia historia personal también, porque el sistema penal es una de las cosas que descubre esa nueva criminología, es que el sistema penal es profundamente selectivo, hay una sola clase a la cual se dirige. De hecho, el delito de cuello blanco lo comete gente de una alta clase social, pero no siempre se ha castigado ni por los mismos tribunales ni con las mismas penas, no van a la cárcel. Claro.
Bueno, podemos Pagan estar... multas, pagan sanciones administrativas, pero no van a la cárcel porque la cárcel estigmatiza. La cárcel representa el Claro, malo. claro, claro, Los demás claro, no son malos. Entonces, en la claro. cárcel la sociedad se mide a sí misma. Eso lo descubrió, entre otras alguien que no era precisamente criminólogo, que era un filósofo, Foucault. Claro, y el preso cuando sale y intenta reinsertar en la sociedad lleva el estigma de que si estuvo un tiempo en la Claro. penitenciaría nadie le va a querer dar trabajo, ese tipo de cosas. Porque también falla, el Estado falla en eso, porque también hay sistemas que te permiten salvar a algunas personas, porque la cárcel debería ser una segunda oportunidad, pero no es una segunda Bueno, oportunidad. estamos de acuerdo en que el estado penitenciario en Venezuela es terrible y no solamente En en el mundo, Venezuela, sino que en en el muchos mundo países del entero, mundo. en el Pero mundo queda la entero. pregunta, ¿qué hacer con una persona que ha violado el orden social? ¿Qué hacer con el asesino? ¿Qué hacer con el violador? Bueno, Si no tenemos la cárcel, ¿dónde los metemos o qué hacemos con por eso ellos? se dice que la cárcel provisionalmente debe ser mantenida en principio, como un sistema de reeducación para la paz, no de reeducación para el sistema, sino para la paz. Es decir, el sistema es el que te impone qué es lo que es bueno y qué es malo, pero la paz es un valor universal. Es decir, la solidaridad es un valor universal, ¿verdad? Y debe ser un derecho del detenido, no una obligación. La gente tiene derecho a ser diferente inclusive, porque una de las cosas que se discuten ahora en derechos humanos es el derecho a ser diferente, a no parecerte a los otros. Tú puedes no estar de acuerdo con, con los que te están gobernando. Yo creo que Venezuela es un ejemplo claro, la mitad del país no está de acuerdo con quien lo está gobernando. Entonces, ahí hay un derecho a ser diferente, ¿verdad? Y ese derecho tiene que ser respetado también. De hecho, esta criminología demuestra que el sistema de justicia penal sirve para cualquier cosa. Y una de las cosas nuevas que se han también establecido en los conceptos de derechos humanos es que la independencia y la autonomía del Poder Judicial es un derecho humano. Porque ese es el derecho de los derechos. Tú no tienes derechos si no tienes quien te los garantice. Pero si el sistema de justicia penal, como está sucediendo en Venezuela, te sirve para destruir al enemigo y nada más, ¿verdad? Entonces, el enemigo político, además, ¿no? Entonces, ese sistema ya no te sirve para la defensa de los derechos humanos. Este se llama de la liberación porque es la liberación de la mentira, del engaño, de decir que la sociedad es igual, que todo el mundo está de acuerdo en las mismas cosas. El mismo Rousseau no creía en eso. Se dio cuenta de que eso era mentira. Hay una comiquita por allí muy graciosa. Rousseau supuestamente en la época, en el siglo XXI, viendo lo que está pasando a su alrededor, la gente que se droga, la gente que se matan unos a otros, los aviones que tiran bombas, es decir, nada que ver con la sociedad consensual que él y Durkheim y toda esta gente pensaron que era posible instaurar. La sociedad es muy compleja y muy dinámica y obedece a momentos históricos muy concretos, muy particulares. Esto depende de los movimientos radicales de los años 60 o 70. Y en el siglo XXI y al final del siglo XX ya aparece la criminología de los derechos humanos. Vamos a dejar eso para el segmento que viene. Me acompaña la doctora Lolita Anillar de Castro y conversamos sobre varios de los libros que ella ha escrito. Ya regresamos.